¿Qué tal, amigos de los Soccer Adictos MX? De nueva cuenta, un verdadero placer estar con todos ustedes en estas transmisiones en vivo de los famosos mano a mano que hemos estado teniendo durante estas últimas semanas, aprovechando pues esta situación, esta contingencia tan lamentable que hemos tenido en cuestión de salud. Pues hay que aprovecharla y buscarle el lado positivo, y lo hemos estado haciendo platicando con grandes celebridades del mundo del deporte, tanto de los atletas y los que se desarrollan en la cancha, como también aquellos que dentro de los medios de comunicación son grandes figuras y nos han regalado minutos de su tiempo para poder charlar con todos ellos. El día de hoy tenemos una charla muy especial, como siempre. Para mí será un honor, para su servidor Ramón Portillo, que de nueva cuenta les da la gran bienvenida a este espacio, poder charlar con José Antonio Tato Noriega, quien fuera campeón con el conjunto de Pumas y con el conjunto de Monarcas, y al que las más recientes generaciones lo conocen sobre todo por su gran participación con la gente de ESPN, el famoso líder, siendo considerado uno de los mejores analistas de esta cadena durante toda su estadía en la empresa. Ahí tenemos ya al buen José Antonio Noriega, Tato Torres. Tato, un placer poder platicar contigo. Ramón Portillo de Soccer Adictos te agradece por estos minutos. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, a la orden. No, muchísimas gracias, en serio, sabemos que tu tiempo es muy valioso y la verdad es que te agradecemos que nos puedas brindar esta entrevista, José Antonio. Para mí es un gusto. Nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo y toda la gente nueva como ustedes que aprovecha estas modernidades de las redes sociales, pues tienen la oportunidad de involucrarse más fácilmente de lo que era antes con el mundo del fútbol y aquellos que hemos tenido experiencias dentro de él. Así es que un gusto, a la orden. Muchísimas gracias, José Antonio. Bien lo dices, esta plataforma que nos permite tener la oportunidad, algo que hace años pues no hubiéramos pensado. Ahora unos cuantos segundos tenemos contacto con José Antonio Tato Noriega y de nuevo cuenta te agradecemos por lo mismo, José Antonio. Pues qué decir, una trayectoria bastante larga. Contigo tenemos la fortuna de hablar tanto del aspecto cancha, del aspecto deportivo, tu trayectoria como jugador, así como también esa gran trayectoria que has tenido en medios de comunicación, como un excelente analista, como una voz referente en tu estadía durante ese tiempo que pasaste con la gente de ESPN Deportes. Pero pues empezar con los inicios, Tato. ¿Cómo es que José Antonio Noriega, de chavito, de adolescente, llega a las filas del Club Universidad Nacional Autónoma de México? Pues mira, jugué fútbol toda mi vida, desde muy chico me gustó, lo hice de manera formal siempre. Me cuentan mis padres que desde los 5 años de edad, en la escuela de fútbol del Club América, así como en el Centro Asturiano de la Ciudad de México, donde yo nací y crecí, y te repito, jugando para el SUEBE de ese club y para la Escuela de Fútbol América. Permanecí pues hasta 10 años, desde los 5 hasta los 15, con una pausita ahí en algún momento, pero lo hice siempre, era una costumbre, era un gusto, era algo que me fomentaron mis padres porque veían que me gustaba. Eh, Seguramente a mis padres les sirvió para otras cosas porque como era una pasión mía, cuando alguna otra obligación, como por supuesto era la escuela, no iba bien, ya sabían por dónde jalarme las orejas. O sea, si no vas bien en la escuela, si no haces la tarea, qué sé yo, pues no vas al entrenamiento, no vas al partido, etcétera. Entonces, desde siempre lo fui. Y a los 15 años, respondiendo ya más concretamente a tu pregunta, después de una pequeña pausa que te dije que tuve, después de salir de la escuela del América, mi papá me aconsejó ir a los Pumas. Teníamos algunos conocidos ahí, como el padre de Miguel España, que ya jugaba en el primer equipo de Pumas, y nos aconsejaron ir para allá. Era una institución que daba mucha oportunidad a los jóvenes, y yo acepté, y así fue. Un año después, a los 16, me ofrecieron firmar mi primer contrato como profesional, y bueno, pues imagínate, si de por sí lo hacía siempre y me gustaba, era mi pasión, pues ahora me iban a pagar, ni modo que dijera que no, ¿no? Caray, ¿cómo es el destino, no, José Antonio? De haber estado en el América, terminas debutando en el odiado rival en la cuestión deportiva como es Pumas de Universidad. Afortunadamente, pues fue algo en cuestión de adolescencia, ¿no? Pero sí sentiste a lo mejor esa gran diferencia de haber estado en el equipo de Cuapa, haber pasado al equipo Namita.
No, no, como bien dices, es la niñez, la adolescencia, en esos momentos no te paras a razonar y a comparar. No, en lo absoluto. Sí sentí el cambio en el momento del profesionalismo. Ahí sí, por supuesto, porque en el América fueron 10 años, pero de amateur, ¿no? Sí, por supuesto, formando parte de la selección de la categoría y te sientes como que es más formal el tema, pero sigue siendo eso, sigue siendo un tema amateur. Cuando llego a Pumas a los 15 años, después de un año de jugar en la categoría de mi edad, porque así se le denominaba, de 15 años, y ser campeones, me ofrecen al año siguiente saltar un par de categorías y llegar a lo que se llamaba ya en ese momento reserva profesional. Y tenía yo 16 años, pues lo firmé con los ojos cerrados. Entonces ahí sí sentí el cambio, porque además generó muchas modificaciones en mi vida. Y te cuento una nada más rápido. Yo seguía con mis estudios, como te lo comentaba, en la preparatoria, y estudiaba en las mañanas y entrenaba en las tardes. Y jugaba los fines de semana, como es para cualquier chavo, para cualquier joven o niño. Sin embargo, cuando me ofrecen firmar, los equipos profesionales ya entrenan en la mañana. Y yo todavía estaba por cursar el tercer año de preparatoria. Entonces tuve que salirme de la prepa, del Colegio Madrid, donde yo estudiaba, donde estaban todos mis amigos, eso no fue fácil, e irme a una preparatoria que tuviera el turno vespertino para poder entrenar por las mañanas sin conocer a nadie, sin sentirme tan identificado como ya lo estaba en el Colegio Madrid. Pero bueno, son de los sacrificios, ¿no? De los cambios que uno tiene que hacer si quiere dedicarse a esto. Pero qué interesante, José Antonio, este punto que tratas, porque no dejaste de compaginar deporte y el estudio, que es muy importante. Buscaste esa manera, esa posibilidad de seguir con los estudios, incluso modificando tus horarios, pero para poder seguir con lo que es la preparación educacional y también con ese sueño de ser futbolista profesional. Sí, sí, debo decirte que esto tiene un gran porcentaje de mérito de mis padres. Ya te lo comenté hace un rato. Ellos la tenían muy clara y me decían, si quieres seguir jugando, sigues estudiando y además lo haces bien. Es decir, no me pedían ser un estudiante ejemplar, destacado, puro 10. No. Con que fuera responsable, pasara las materias, hiciera mis tareas, aprendiera, etcétera, etcétera, era suficiente. Y me lo recalcaron siempre, siempre, siempre. Inclusive ya te llegué a comentar que tuve consecuencias en contra del fútbol porque no iba por el carril que debía dentro de la escuela. Entonces, eso se fue quedando en mí y un par de años después, a los 18 años, cuando ya soy mayor de edad, cuando ya estoy en la universidad, donde ya pudiera yo fácilmente, porque aparte empezaba a ingresar dinero, que a esa edad te es suficiente incluso para vivir por ti mismo, pude haber dicho, al caramba, la escuela y los estudios, pero habían hecho un buen trabajo, una buena labor mis padres de convencerme, de hacerme entender, mejor dicho, lo valioso de estudiar. Y aparte, como ya lo estaba haciendo, lo disfrutaba. Me metí a estudiar ciencias de la comunicación, ya llevaba yo un año recorrido, tenía ciertas dificultades, ahí sí me viene ahorita a la memoria en cuanto hablamos, que empecé a tener muchos viajes con selección juvenil y se me complicó un poco, pero aún así ya tenía yo, como te digo, instalada la idea de que debía terminar mi escuela. Te soy honesto, inclusive yo sabía que para mis papás era como un motivo de orgullo, ¿no? Si yo lograba terminar mi carrera. Mi papá me lo recordó mucho tiempo, ¿no? Que para él sería un orgullo tener mi título universitario. Y entonces ya para mí era como una satisfacción el poderles dar ese orgullo que ellos sentían. Y así fue. Pude terminar mi carrera profesional y compaginarla académicamente hablando y compaginarla con la deportiva. Caray, ahora nos damos cuenta por qué te desarrollas también en los medios, Tato. Estudias ciencias de la comunicación, que caray, ahora vamos a centrar más adelante en lo que es tu etapa como analista en ESPN y también en esa parte que tuviste en Azteca,
con corto tiempo, pero caray, ahora empezamos a darnos cuenta por qué Tato Noriega se expresa también cuando está frente a las cámaras y frente a los micrófonos. Tato, regresando al tema fútbol, pues se tenía que llegar a la fecha anhelada por todo futbolista. ¿Cómo fue el debut de José Antonio Tato Noriega ya en el fútbol profesional en México? Fue tardío, fíjate. Fue tardío porque ya te dije que yo firmé mi primer contrato profesional a los 16 años. Para los jóvenes de ahora como tú, les explico. Antes estaba el primer equipo y luego venía la reserva profesional, lo que hoy es la sub-20. De la sub-20 los jóvenes de hoy dan el paso al primer equipo, si no es que tienen que ir a buscar la liga de ascenso, ¿no? Ahora liga de expansión. Entonces yo a los 16 años ya estaba en esa reserva profesional. Esto quiere decir que estaba muy cerca de debutar y sin poder ser preciso, te digo que incluso empecé a subir, a compartir tiempo con el primer equipo, es decir, cuando se necesitaba un jugador de las características que yo tenía, lo pedían y yo iba y entrenaba con ellos. A lo mejor eso no pasó a los 16, pero a los 17 y luego a los 18 era más constante y ya entrenaba varias veces a la semana con el primer equipo. ¿Qué te quiero decir? Que estaba yo a punto de debutar, pero el debut real y en un partido de liga no se da hasta que cumplo 21 años de edad, recién cumplidos, hasta ahí se da. Había debutado en Copa y en partidos amistosos y en pretemporadas y mucho esto, pero partido oficial de liga no debuto hasta recién cumplidos los 21. Y esto yo lo platico porque les hago saber a los niños, sobre todo, que tienen la ilusión de jugar, que no se desesperen. Porque yo me acuerdo que tuve muchos compañeros de esos que, imagínate, de los 16 a los 21, 5 años, tuve cualquier cantidad de compañeros a mi lado que debutaban antes, muchos, otros después, unos más jóvenes, unos más grandes. Y yo les digo a los jóvenes hoy en día, no hay prisa, no es llegar primero, es una vez que llegues, saber mantenerte. Y si llegas a los 17, como sucede en casos como Luis García, como Rafa Márquez, que me viene a la cabeza, y luego te puedes mantener, ahorita hay muchísimos más casos porque es más común, buenísimo, pero si no te dan la oportunidad y cumples 18, 19, 20, 21, una vez que te la den, mantente, y eso fui capaz de hacer afortunadamente. Caray, prueba de paciencia, de tenacidad y de no bajar la guardia, José Antonio, porque como bien lo dices, 5 años no es sencillo. Sin embargo, pues no quitaste el dedo del renglón y afortunadamente se da ese debut con el equipo de universidad. Sí, así es. Es una de las características que yo creo que debes tener en la vida y tal vez específicamente en el fútbol, ¿no? No claudicar. Así es. Te toca ser parte de aquel plantel de Pumas campeón en la 90-91 contra el equipo de las Águilas del América, Tato. Sí, esa es la temporada a la que hago referencia. Que de hecho, y perdón si a veces me voy por las ramas, pero yo sé que esta es una plática muy, muy abierta y no tenemos un guión. Sí, adelante. Fíjate que hablando de mi debut, tengo una gran curiosidad y la voy a averiguar en estos días porque lo acabo de descubrir. ¿A qué me refiero? Con este tema de la desgraciada y triste salida de Monarcas de la plaza de Morelia, he escuchado mucho que el estadio se inauguró en 1989. Yo debuto en la 90-91, es después de que se inaugura. Y sin embargo, debuto allá en Morelia, contra el Morelia, en el Venustiano Carranza, en el estadio anterior. Entonces tengo una curiosidad enorme, ya lo averiguaré, por saber por qué ese partido no se jugó en el Morelos, que ya estaba inaugurado, y se jugó en el Venustiano Carranza. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, es una gran temporada de debut, porque, pues imagínate, soy campeón, por lo tanto, rodeado de un gran equipo, de un gran cuerpo técnico, de grandes experiencias. Es un campeonato no cualquiera, Aquel Pumas de la UNAM fue en un torneo largo, porque eran torneos largos en aquel entonces, para los jóvenes que no lo recuerdan, y el equipo fue líder general, mayor cantidad de puntos, mayor cantidad de victorias, más goles anotados, menos goles recibidos, por lo tanto, mejor diferencia. Fue el mejor en todo
y lo redondeamos en la liguilla siendo campeones con el golazo del Tuca en la final contra el América. Gran experiencia. No, y contra el acérrimo rival, ¿no? Que aparte es como un hándicap a favor, un plus que le da ese campeonato. Y como bien lo dices, con un gol espectacular de Ricardo Tuca Ferretti, que pues fue la cereza en el pastel de ese título tan especial para el equipo de Universidad. Sí, porque lo dices bien, el América era el coco de Pumas en aquel entonces. No me acuerdo si eran 2 o 3 finales consecutivas las que había perdido Pumas con América. Entonces, imagínate, para muchos jugadores que las habían vivido, porque estaba ahí, por ejemplo, Miguel España, uno de ellos, seguramente, porque era de los que habían jugado esas finales anteriores. No así el Tuca todas, porque el Tuca, esto es una anécdota muy buena que mucha gente sabe, pero tal vez no muchos de los que nos están escuchando. El Tuca Ferretti estaba retirado, se había retirado la temporada anterior, y entonces Miguel Mejía Barón, entrenador del equipo, lo invita para ser auxiliar. Y durante la gira de pretemporada por Europa, el Tuca participa con nosotros, quiero decir, como un jugador más, porque estaba entero, se acababa de retirar, era, eso sí, el más grande, y entonces lo ve Miguel Mejía Barón y dice, caray, andas muy bien, ¿por qué no juegas mejor? Nos vas a ayudar mucho. Y lo convenció. Entonces el Tuca, de haber sido auxiliar nada más y no participar en aquel torneo, terminó siendo jugador, titular además, todo el año y anotando el golazo de la final. Imagínate, una historia maravillosa. Maravilloso como fue tu debut, como fue una temporada de ensueño, y de ahí permaneces todavía hasta 1992 más o menos, y ya viene tu salida de Pumas de Universidad para emigrar al equipo de Rayados de Monterrey. ¿Cómo fue ya ese cambio de decir, ya debuté, es un debut soñado, es una temporada fantástica, pasa cierto tiempo, pero ahora ya empieza el peregrinar por lo regular, normal y natural en la carrera de un jugador, que es salir de la institución que me da la gran oportunidad, Tato, y ahora emigrar en este caso como es a la Sultana del Norte? Pues toda una experiencia. Te diría que es un parteaguas en mi vida, porque de vivir en casa de mis padres, de ir al lugar de entrenamiento en el que llevaba ya, mira, si fueron un año de amateur, 5 antes de debutar, más 2 fueron como 7, 8 años, del 85 al 92, sí, son 7 años los que permanezco en Pumas. Entonces la rutina estaba muy clara y yo conocía a todo mundo alrededor de la institución, a los utileros, al que te cuidaba el coche en el estacionamiento, y te repito, no solo eso, en mi casa también, llegar y que tu madre te consienta y te tenga la comida preparada, y luego, pues como estás dedicándote a ser futbolista, descansar, porque aparte estaba estudiando, entonces necesitaba acumular energías. Pues aquí viene un parteaguas. De repente, como no tengo en Pumas al año siguiente la participación que yo hubiera querido, y con Miguel Mejía Barón, ex técnico de Pumas, que se había ido un año antes, después del campeonato, a dirigir a Monterrey, invitándome a sumarme al Monterrey, pues era muy halagador, por un lado, que te inviten a una institución que en ese momento además estaba creciendo mucho, que venía de ser campeón de Copa con Miguel como entrenador, en una ciudad nueva, una gran experiencia para irme a vivir solo por primera vez en mi vida, todo un parteaguas. Entonces, es un momento distinto en mi vida, lo aprecio mucho, lo valoro mucho, lo disfruté montones, y aparte siempre fui muy esforzado, siempre fui muy dedicado y profesional, pero yo sabía que en Pumas no había logrado lo que yo quería y que en Monterrey no iba a dejarla escapar. Y afortunadamente así fue. Desde el primer año, a pesar de que Miguel, cuando me invita, me advierte que yo no voy como un refuerzo de lujo, ni mucho menos, porque era un joven y que había jugado hasta ese entonces poco en primera división, que él confiaba en mí y que iba para demostrar si podía ganarme un lugar. Afortunadamente me fue tan bien que fui titular todo ese torneo, torneo largo todavía, me gané un lugar en la alineación y terminamos jugando la final, uno de los momentos más dolorosos de mi carrera, porque estando muy joven y con el cariño que le tenía a esa institución que
que me abre sus brazos. Llegar a la final y perderla es muy doloroso, pero fue muy bonito todo. Y más tanto porque es una final que se termina cerrando en casa, sí, es verdad, contra un equipo como era los Potros de Hierro del Atlante, pero de repente Monterrey lamentablemente se ha topado con eso a lo largo de su historia, ¿no? Llegar a las finales y tener que sufrir pues la tristeza de tener que ver que el rival en tu propia cancha se lleva el trofeo, como fue en ese caso de la 92-93. Sí, caray, sí, 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 sí. Se ha repetido más adelante y es muy doloroso para la gente también, ¿no? Que está ahí en el estadio apoyando como es aparte una costumbre, no sabe, es más, poca gente lo sabe y me puedo equivocar, pero estoy casi seguro de ello. Fue justamente ese año y en esa final que el mote de la mejor afición de México se le dio a la de los Rayados del Monterrey, que después se extendió a la de Tigres, pero el mote de la mejor afición de México fue porque estaba desbordada la ciudad. Yo me acuerdo desde que regresamos de México, de haber jugado el partido de ida en el Azteca contra el Atlante y habiendo perdido aquel partido 1-0, cuando llegamos al aeropuerto de Monterrey y el recorrido hacia nuestras instalaciones de concentración, porque todavía faltaban 2 o 3 días para el partido de vuelta, bueno, pues la gente nos recibió en las calles y en el aeropuerto como si fuéramos el Papa cuando visita una ciudad. Impresionante. Y después, evidentemente, llenaron el estadio, perdimos, pero fueron lo suficientemente educados, deportivistas, o no, con carácter deportivo, que ya estoy aquí inventando palabras, para aplaudir al Atlante que ganó y que lo merecía, ¿no? Entonces ahí se ganan ese mote muy merecidamente, fue muy, muy bonito. Saludamos a la gente que se une aquí a esta entrevista para saludarte, Tato, para pues escuchar tus palabras. Se te extraña en los medios de comunicación, entonces esto es una gran oportunidad para poder charlar contigo. Y aquí Alberto, un buen amigo de Socorrectos, nos pregunta, o más bien te pregunta a ti, Tato. En esa final se platica sobre un cambio de alineación en el partido de vuelta. ¿Recuerdas algo al respecto de ello? Y Alberto, no, cambio de alineación tal cual no. Sí recuerdo conflictos internos, porque ya les contaba en algún momento en que no, eso no lo mencioné. Mencioné el cambio de Miguel Mejía Barón de Pumas a Monterrey, pero esa temporada la dirige Miguel Mejía Barón la mitad de la temporada, de la fecha 1 hasta la fecha 19. El equipo anduvo tan bien que todavía sostiene el récord de la institución. Nunca el Monterrey ha superado el tener 17 partidos sin perder. Ahí logramos nosotros 17 partidos sin perder. Entonces Miguel Mejía Barón, que había ganado con Pumas el campeonato 2 años antes, que había sido campeón de Copa, que había conseguido ese récord de 17 sin perder, pues era un gran entrenador que se va a la selección. Y cuando se va Miguel, que había generado una competencia interna muy sana, muy valiosa, hereda el equipo a Hugo Hernández y algunos de los jugadores más veteranos, con mayor arraigo en el equipo o en la ciudad, habían perdido la titularidad contra otros que éramos más jóvenes, recién llegados. Entonces había ahí cierto conflicto y cierta lucha por los puestos, pero deportivamente hablando y bien manejada por Miguel. Siendo bien honestos, Hugo Hernández es mi amigo, lo quiero mucho, pero creo que él después no tuvo esa capacidad del manejo de convencer a aquellos que se quedaban fuera, y algunos de estos veteranos tuvieron dificultades, hubo algunos encontronazos verbales con Hugo Hernández, y a lo mejor a eso se refiere Alberto en la pregunta, ¿no? Pero un cambio repentino en la alineación de ese partido en especial, no. Sí recuerdo una anécdota de un partido en donde hubo una propuesta del técnico y hubo disentimiento. Algún jugador muy honesto, David Patiño, de hecho, muy honestamente dijo que él no estaba en buen nivel, pero fue al año siguiente, ahorita que lo pienso, cuando menciono a David Patiño, él no juega esa final, es al año siguiente, por eso la anécdota es distinta. David Patiño dice que no debe de jugar y viene el cambio. El entrenador dice, bueno, si David no considera que hay alguien que está mejor que él, entra X por él, ¿no? Creo que fue
Chuy Arellano, en aquel entonces un jovencito, pero en la final no lo recuerdo así. Muy bien, Tato. Pues ese gran nivel que mostraste también en Monterrey hizo que otros equipos en los años posteriores pusieran también los ojos en lo que era la figura en el terreno de juego de José Antonio Noriega, el famoso Tato. Regresaste a la capital del país para jugar con Cruz Azul, tuviste también una etapa con Santos Laguna, una etapa con Tigres, antes de llegar a una etapa fantástica que todos recordamos de Tato Noriega con Monarcas Morelia, te convertiste en un histórico en la institución. ¿Cómo fue ese paso de regresar de repente a la capital con la máquina, ir de nueva cuenta al norte del país con Santos Laguna, probar también lo que es jugar en Tigres cuando ya habías estado en el equipo de Rayados? ¿Cómo fue ese proceso pre o antes de esa gran etapa con Monarcas Morelia, Tato? Mira, hay otro parteaguas en mi vida. Ya te mencioné que la ida a Monterrey es muy importante para bien. Y de repente, 4 años después, en donde me fue muy bien, en Monterrey, la verdad, fueron 4 años maravillosos, padrísimos, como decimos en México, de mucho aprendizaje, de éxitos colectivos, individuales. Me encariñé mucho con todo mi entorno. Pero de repente, el entrenador en turno consideró que yo ya no debía de seguir y entonces me pusieron a la venta, ¿no? Y ahí hay un parteaguas nuevo, pero negativo. Me venden a Veracruz, un equipo que en ese momento tenía algunos problemas. Ha sido una constante en la vida de Veracruz, ¿no? Desgraciadamente. Así es. Pero yo tenía la intención de ir a Atlante cuando Monterrey me dice que ya no entro en planes. Atlante era un equipo que satisfacía más mis necesidades, ¿no? Pero no, me venden a Veracruz. Entonces, bueno, yo tengo que acatar las reglas porque los reglamentos estaban así y me voy a Veracruz. Pero cuando llego a Veracruz, y para no hacer la historia muy larga, me encuentro después de muchos meses de hacer pretemporada y de estar listo para vivir y jugar para ellos, que las condiciones económicas y contractuales que habíamos hablado verbalmente no se iban a cumplir. Y entonces decido no firmar ese contrato. Por lo tanto, tengo que parar 6 meses. Afortunadamente para mí, ahí comienzan los torneos cortos, en ese momento exactamente, 1996. Y el hecho de que sean torneos cortos me permite solamente parar 6 meses, porque así lo decía el reglamento, parar un torneo. Si no, hubiera tenido que ser un año. Y entonces eso merma mis posibilidades. Yo ya estaba seleccionado nacional, me habían llamado a la más reciente convocatoria cuando Bora era el técnico de la selección en ese momento, y sin embargo, como quedo sin jugar, no tengo equipo, pues no me vuelven a llamar a la selección durante 6 meses, pierdo estado físico, me cuesta recuperarlo y llego a Cruz Azul. Y en Cruz Azul es una experiencia bien interesante porque llego a un equipo bastante emproblemado en aquel entonces, un equipo que por primera vez, cuando yo llego, habían dejado de calificar a la liguilla después de 17 años sin quedarse fuera de una liguilla. Entonces me encontré con un equipo dividido, emproblemado internamente, pero con mucho talento, con muy buenos jugadores. No tuvimos la capacidad, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, de hacer clic, de tomar rumbo parejo, y por lo tanto volvimos a fracasar. Bien, en ese entonces en Cruz Azul, 2 torneos cortos consecutivos sin calificar, después de 17 años de no haber dejado de entrar a la liguilla, fue como una crisis muy, muy grande. Y entonces salimos muchos jugadores de aquel plantel y me quedó una gran experiencia de que el talento, porque había mucho, no era suficiente, hacía falta ser mejores equipos. Algo parecido, para resumir, me pasó en Tigres, gran equipo, gran plantel, pero no logramos unificar criterios y no nos fue bien. En Santos fue diferente, en Santos mucha camaradería, muy bien llevado todo, viví muy buenos momentos, llegué a una semifinal, no pude ser campeón, pero la pasé muy bien y después vino ya la llegada a Morelia. Nos dice ahí también el buen, a ver, déjame lo busco. Nos comenta Juan Arévalo de que hacías una gran dupla con el buen Sergio Verdirame, Tato, tanto en la cancha como fuera de ella, porque eran un par de rockstars. No, no creo. A lo mejor porque traíamos el pelo largo y parecía, pero nada más. Sí, Sergio es un muy buen amigo. Tuvimos la coincidencia, porque no fue más que eso. Nunca planeamos nada. Es más, ahora que lo pienso, hoy en día pudiera pensarse
que teníamos al mismo agente. Yo nunca tuve un agente, un representante. Y sin embargo, coincidimos en 3 equipos. En Cruz Azul, en Santos, y se me está yendo otro. En Monterrey, claro, que es donde nos conocemos. Primero en Monterrey, luego en Cruz Azul y luego en Santos. Casualmente, los tres fuimos, los dos fuimos a los 3 equipos casi en el mismo momento, entonces hicimos una gran amistad. Ahora tocabas ya el tema de Monarcas Morelia, José Antonio. ¿Llegaste a, caray, ponerte en la historia de la institución como tal? Llegas y hay 2 momentos, sobre todo, que destacamos, fueron muchos, en el periodo que tuviste con el equipo de Morelia, Tato. Destacamos sobre todo el campeonato, en invierno del 2000, importantísimo, primero para la institución, parece que ahora lamentablemente primero y pues único que tuvo, después de lo triste que se ha dado a conocer en los últimos días, y también una Libertadores. Pusieron ustedes a Monarcas en el plano internacional con una espectacular Copa Libertadores en el año 2002, donde incluso tú haces varias anotaciones, estuviste peleando el título de goleo, si mal no lo recuerdo, de esa Copa Libertadores. 2 momentos espectaculares. Primero, Tato, aquel torneo de invierno 2000, con una final espectacular contra Toluca, ese Toluca que parecía invencible, y llegaron ustedes y demostraron que se le podía ganar al mismísimo Diablo en su cancha, y aquella Copa Libertadores desde 2002, que aunque se quedan en cuartos, la verdad es que todos le reconocemos y nuestro respeto para Morelia por el gran torneo internacional que hicieron. Sí, sí, fue, hace rato te platicaba de las malas experiencias de Cruz Azul y de Tigres, con grandes planteles y objetivos no comunes. Aquí fue completamente lo contrario. Te puedo decir que del plantel de Cruz Azul y de Tigres, un porcentaje muy elevado, no voy a decir el 100% porque me puedo equivocar, pero eran jugadores de selección nacional, ya fuera mexicana, y los extranjeros seleccionados de su país. En Morelia era todo lo contrario. Estoy tratando de hacer memoria, y muy pocos seleccionados, tanto nacionales como internacionales, salvo Carlos Pavón. Carlos Pavón era seleccionado hondureño en ese momento. Darío Franco había sido, pero años antes, no en ese momento, seleccionado por Argentina. Y de los mexicanos, muy pocos. Yo llegué a selección nacional, otros tuvieron convocatoria también, pero a partir de Morelia, no antes de Morelia. ¿Qué te quiero decir? Que había mucho menos nombres, sin embargo, muy buenos jugadores, gente con mucha personalidad, muy buenas personas. A lo mejor había grupos como los subgrupos o grupos divididos, como lo hay en muchas empresas, pero lo que sí, éramos muy profesionales y sabíamos que teníamos un objetivo común. Hubo un gran liderazgo dentro y fuera de la cancha, del cuerpo técnico y de los líderes del equipo, y por eso se consiguieron tantas cosas como las que tú mencionas, ¿no? El campeonato, el más destacado de todos, la Copa Libertadores, que fue muy buena, y te recuerdo que perdimos otra final contra Toluca también. Así es. Y también perdimos una final de Conca Champions, que se llama hoy, antes se llamaba nada más final de CONCACAF, contra Pachuca. Así es que en un corto periodo de tiempo se logró mucho. Así es, Tato. Llega el 2002 y creo que es una pregunta que te la han hecho durante estos 18 años, porque es la realidad, estoy seguro. Sé que te debe Tanto de tener... es así que ya sé hacia dónde vas. Exactamente. José Antonio, pocas veces se ve en la historia del fútbol, antes de una Copa del Mundo, que haya unanimidad en cuestión de una decisión polémica al momento de dar una lista final. Puedes estar de acuerdo en que un jugador va, puedes decir que no estás de acuerdo en que no hayan convocado a alguien, pero aquel 2002, todos, porque es literal, Tato, todos estábamos seguros que José Antonio Noriega iba a formar parte de la selección mexicana que iría a Corea-Japón. A 18 años de aquella situación, ¿qué es lo que pasa por la mente de Tato? Porque todos seguimos como con ese coraje, con esa rabia hasta cierto punto de que se cometió una gran injusticia con José Antonio Tato Noriega. Mira, sí, es verdad. A ver, yo lo vivo con agradecimiento hacia la gente, agradecimiento hacia los medios, a todo el apoyo. Sin embargo, no me generó ninguna frustración, ningún trauma, ningún enojo o coraje excesivos. Sí, por supuesto, pero por supuesto que en ese momento me dio tristeza. Yo sabía que perdía mi última oportunidad de ir a una Copa del Mundo, pero lo entendí siempre, lo comprendí muy bien porque
Yo sabía que era una decisión de una persona, el entrenador, en este caso Javier Aguirre, y que era una decisión subjetiva. Yo siempre consideré que se había equivocado, sigo pensando que se equivocó, estoy seguro y lo estaba en aquel entonces de que yo hubiera sido útil, que le hubiera ayudado a aquel plantel. No es que hubiera sido mejor que los que fueron, pero estaba al nivel de la mayoría de los que fueron. Y como estaba maduro, estaba en un buen momento, estaba con confianza, tenía amigos, estoy seguro que hubiera ayudado, hubiera colaborado mucho. Sin embargo, bueno, es respetable la decisión de Javier. Con el paso de los años y del tiempo la entiendo más porque pues, me he convertido en padre, me he convertido en algún momento en director deportivo de una institución, he visto fútbol durante toda mi vida a partir de ahí también, y sigo pensando que son decisiones subjetivas, en este caso equivocadas, sigo pensando que equivocada, pero no lo veo como un gran daño, porque por otro lado fui invitado a ser comentarista en ese mismo mundial por parte de TV Azteca, José Ramón Fernández, lo disfruté mucho, aprendí otra faceta diferente a la cual sin saberlo me iba a dedicar años después. Entonces pues son unas por otras, ¿no? De esos golpes de la vida que te pueden ayudar o para derrumbarte o para seguir para adelante. A mí me ayudó para seguir para adelante. Excelente, José Antonio. Qué bueno que lo tomaste con esa actitud, porque quieras o no, seguimos a 18 años de distancia todavía con ese coraje, ¿no? De que no fue Tato Noriega a la Copa del Mundo de Corea, Japón. Se vienen ya sus últimos. Es que es la verdad. Mi mamá, ella sí no lo ha superado, ¿eh? Ella sí sigue muy dolida. Es que mira, Tato, esto ya es una percepción personal. No es que estuvieras a nivel de algunos jugadores que fueron. Estabas muy por encima del nivel de por lo menos 2 o 3 jugadores que fueron. Por eso tenemos todavía ese coraje de que, por ejemplo, 4 años después pasó también con otro jugador. Ya sabemos todo el caso de que lamentablemente a Cuauhtémoc no se le convoca. Pero en esa ocasión sabíamos que estabas a un nivel muy alto, lo estabas demostrando incluso a nivel internacional, y sí fue una gran injusticia que Tato Noriega no fuera parte de esa selección. Coincido y te lo agradezco, pero bueno, ahí quedó como historia, aprendemos. Vamos ya a esa parte final de tu carrera, Tato, a muy buen nivel, otra etapa con Santos Laguna, otra etapa también con Monarcas Morelia, y sí quería preguntarte de algo que ahora sí que ya que estamos con estas cuestiones de coraje y de rabia, aquella eliminación en Copa Libertadores con Santos en el Monumental de Núñez. Caray, ¿cómo la viviste, José Antonio? O sea, me imagino que nosotros que estamos a distancia no podíamos creerlo. ¿Cómo lo vivieron ustedes como plantel? Me haces una pregunta muy difícil porque pocas veces me la han hecho. Me la han hecho, pero en pláticas de café, no públicamente. Pero voy a tener que ser completamente sincero. Adelante, y Tato. ahorita te vas a dar cuenta por qué elaboro tanto mi respuesta, porque lo más normal es decir, sí, nos robaron y me sentí robado y tramposos y demás. Mi sensación no fue esa. Yo tiraba el quinto penal del equipo. Ya no llegué. Ese equipo de Santos Laguna llegó a esa Copa Libertadores con lo que antes se llamaba el Interliga, se llamaba en México. Jugábamos entre algunos equipos mexicanos, nos eliminábamos para ver quién jugaba la pre-Libertadores contra equipos venezolanos y luego ibas a la Libertadores. Bueno, en el Interliga jugamos el último partido, la final de esa Interliga contra Atlas, si mal no recuerdo, y la ganamos en penales. Yo tiré el quinto penal de esa serie y entonces tuve la fortuna de convertirlo y que el equipo avanzara gracias a eso, ya que habíamos anotado los anteriores, a la pre-Libertadores y jugáramos Libertadores. ¿Qué pasa? Cuando estamos en ese momento en Argentina, en el Monumental, y somos capaces de ganarle a River, porque River nos había ganado en Torreón, había que ir y ganar en Buenos Aires, y lo hicimos, y estás en los penales, mi sensación, y siendo nominado como el quinto tirador, era, esta no se nos va. Estamos por hacer historia, venir a un estadio tan representativo como en el que ganó Mario Kempes la Copa del Mundo del 78,
Y contra River, uno de los dos grandes equipos de Argentina, no se nos puede escapar. Entonces, yo estaba muy concentrado en el momento de tirar mi penal y festejar. Yo dije, me va a tocar el quinto, soy un afortunado, y lo voy a meter, estaba convencido, y voy a festejar. Y entonces, cuando nosotros fallamos penales, y luego sí nos repiten uno, yo ahí, a ver, a veces creemos que sabemos todo y que podemos ver todo. Es mentira. O sea, yo desde la media cancha, ¿cómo me voy a percatar si el portero se movió o no se movió en el momento del tiro? Si el árbitro y el abanderado, estando cerca, la tienen difícil para darse cuenta, pues desde la media cancha menos, ¿no? Pero mi sensación se quedó en fallamos los penales que debimos haber metido. Aunque nos hubieran repetido el penal que es controvertido, y esa es otra historia, si nosotros metemos los penales que nos correspondía, ¿cómo te ganan? ¿Cómo te roban? Porque además podemos debatir al final del partido, antes de los penales y los tiempos extras, hay un gol anulado a River. Entonces yo pienso, si quieren ayudar a River, ¿por qué le anulan un penal, no? Lo hubieran resuelto antes, ¿por qué se van hasta los penales? Entonces me queda esa sensación de nosotros pudimos haber hecho algo más. Y eso es algo que creo que en México tenemos que aprender. Si hay un mundial y nos quedamos en la orilla es porque nos falta ese extra. Estamos cerca de ello, pero nunca lo abordamos con todo. Y para mí ese fue un momento así. Entonces, perdón que difiera contigo y con todo el mundo, pero mi sensación fue esa. No, excelente, Tato. Qué bueno que antepongas la autocrítica, que tienes razón. De repente nos hace falta mucho en este país ver lo que dejamos de hacer antes de lo que creemos que nos está perjudicando. Y me encantó tu respuesta, Tato. La verdad no la esperaba, pero créeme que la respeto mucho y ahora creo que nos pondrá a pensar a muchos, precisamente, el hecho de que es verdad, tal vez ustedes dejaron de hacer ciertas cosas que permitieron que al final ese detalle pues saliera a relucir más de lo que tendría que haber salido a relucir. Entonces, pues sí, creo que tienes muchísima razón, Tato, en ese sentido. Y perdón que te interrumpa, mira, vamos a irnos al mundial del penal de Rafa Márquez sobre Robben. Si seguimos pensando, ay, es que nos robaron porque no era penal, que además sí era penal, ¿por qué no pensamos, y si evitamos que la pelota llegue ahí y hagamos foul? Porque si revisas las jugadas hacia atrás, México tenía forma de haber evitado que eso sucediera. Entonces, seamos más autocríticos, seamos más realistas y no echemos culpas hacia afuera, porque qué fácil decir, no avanzamos porque nos robaron y no era penal. No, no es así, se pudo haber hecho mejor. Tienes razón. Tato, llegamos a esa parte final de tu carrera, cuando te retiras, que también debe ser una decisión muy complicada para un futbolista profesional. Se da la oportunidad de que ahora experimentes lo que es ser el famoso empleado de pantalón largo en una institución futbolística. ¿Cómo fue esa etapa de Tato Noriega previa a los medios de comunicación, en la oportunidad que le da tanto Cruz Azul como Santos de estar en la dirección deportiva? Fue Santos y luego Morelia. Morelia, perdón. Sí, no te preocupes. Fue de mucho aprendizaje, fue interesante también, pero fue negativa en cuanto a resultados, esa es la realidad. No me fue como yo hubiera querido. Me equivoqué, seguramente algunas veces en tomar decisiones, pero me equivoqué más, y eso lo tengo claro, en permitir que se tomaran decisiones en las que no estaba de acuerdo. ¿Me explico? Cuando tú te llamas director deportivo y se toma una decisión en el área deportiva que va a repercutir en lo que deberían de ser tus responsabilidades y que por lo tanto a la luz de la mayoría de la opinión pública va a parecer que tú tienes que ver con esa decisión y al contrario, estás en contra de esa decisión, tú hubieras tomado una decisión en elegir a una persona o hacer las cosas diferente. No fui capaz, estaba muy verde, estaba todavía muy inexperto, inmaduro en ese aspecto para decir, si se hace así, yo no le entro y mejor me hago un lado. Pero aprendí mucho, no me arrepiento tampoco, eso te hace madurar, te hace crecer y aprender. Vamos a cerrar esta entrevista, todavía tenemos unos buenos minutos, Tato, pero porque sí quiero que nos cuentes cómo fue llegar a ESPN 2009, estuviste durante 10 años en el famoso líder mundial en deportes, y vaya que nos sorprendiste a todos para bien,
como lo comentaste hace unos momentos, ya nos habías dado chispazos de tu capacidad frente a los micrófonos y frente a las cámaras cuando se te da la oportunidad en 2002 con la gente de Azteca, pero cómo de repente llega Tato a ESPN, se adueña al ser una de las voces referentes de lo que es el canal y compagina de manera perfecta, empata de manera perfecta con Fernando Palomo y hacen verdaderamente un deleite en las transmisiones de ESPN en cuestión de fútbol. No, bueno, pues te agradezco tus palabras. Estoy seguro que mucha gente no coincide contigo, pero bueno, me halaga que lo digas y lo único que te puedo decir es que yo traté de ser muy profesional, traté de ser muy entregado, traté de ser yo mismo y traté de aportar algo diferente. Bueno, no diferente, sino lo que considero que debería de ser, es decir, hablar del juego. Yo considero que de repente en el mundo de la comunicación sobre el fútbol se habla mucho de chismes y de rumores y opiniones, en lugar de hablar de lo que sucede en la cancha, que es lo importante, ¿no? Que es lo que más nos gusta a todos. Y entonces traté de enfocarme en esto, traté de seguir vi más fútbol que toda mi vida en esos 10 años que trabajé para ESPN, porque eran muchas ligas las que había que cubrir, eran muchos equipos, aprendí cualquier barbaridad porque seguía los mejores del mundo, leía, investigaba, conocí de táctica, de estrategia, de la tecnología aplicada al fútbol, de manejos directivos, de diferentes metodologías de trabajo, de diferentes métodos de competencia, porque resulta que la Liga Belga tiene un sistema muy diferente a lo que son el resto de las ligas europeas que conocemos más. Entonces, tal vez eso me ayudó y tal vez gente como tú lo valoraron, lo apreciaron. Hay gente que no. Hay gente que piensa que no lo hice como debería de ser. Entonces, pues ese sería mi resumen y te vuelvo a agradecer tus palabras. No, al contrario, Tato, gracias a ti por esos 10 años que nos diste. Como te lo digo, en gusto se rompen géneros. Creo que somos más el porcentaje que creemos que hiciste muy bien tu trabajo durante estos 10 años. Gracias. Ahora pues nos hemos enterado que te vas a tomar un receso, un tiempo para dedicarle más a tu familia. Creo que también pues lo mereces, un descanso bastante merecido. Después de ese año, esos 2 años que tal vez te tomes de break, Tato, ¿piensas regresar al medio deportivo, a algún otro canal deportivo? No lo sé. Pasan muchas cosas en la vida, ¿no? Imagínate, no teníamos nadie planeado esta cuestión del coronavirus, por ejemplo. Si estuviéramos tú y yo haciendo esta charla hace 6 meses, ni nos imaginaríamos todo esto que sucedió. Entonces, imagínate, de aquí a 2 años, que es aproximadamente el tiempo que por cuestiones personales y proyectos que tenemos como familia, quiero quedarme aquí. Donde estoy, no sé qué va a venir. Sí, estoy seguro, es ampliamente probable que sea dentro del fútbol, pero yo no sé si va a ser dentro del fútbol profesional, no sé si va a ser en México, no sé si va a ser en Estados Unidos, porque tal vez sea en el fútbol colegial. En este país lo hacen muy bien en ese sentido. Tampoco sé si voy a decidir optar por meterme a cancha siendo auxiliar o entrenador, o aceptar alguna posibilidad que pudiera abrirse de ser directivo. He tenido la gran fortuna de tener invitaciones de ambas, gente que me ha invitado a proyectos en cancha, gente que me ha invitado a proyectos en directiva, pero no ha sido el momento, no se ha dado. Y en estos 2 años voy a tomar esa decisión, me estoy preparando, eso sí, no estoy tirado a la hamaca y sin hacer nada, sigo viendo fútbol, ahora que se reactive, estoy tomando un par de cursos, sigo en contacto con la gente y te digo, poco a poco, evidentemente, en cuanto avance el tiempo y cuando se acerque el momento de terminar esos proyectos personales y volver al trabajo de lleno, tendré una decisión tomada, pero por lo pronto no es así. Caray, José Antonio Tato Noriega, excelente jugador, un gran analista. Esperemos en algún momento, primero que se resuelva esto,
verte de nueva cuenta en el fútbol es importante. En el ámbito que tú escojas, en la rama que tú escojas del fútbol, será muy grato ver de nueva cuenta a Tato Noriega, pues estar con todos nosotros. En nombre del equipo de Socceradictos, Tato, te agradecemos que nos hayas regalado esta charla bastante productiva, muy enriquecedora, y pues nada, desearte lo mejor a ti y a los tuyos en todos los ámbitos, que salgamos rápidamente de esto, y ya sabes que en Socceradictos MX tienes también tu casa. No, pues muchas gracias por la invitación, un gusto, felicidades por su labor, les deseo mucha suerte y que todo vaya muy bien y salgamos de esto pronto. Gracias por la invitación. No, al contrario, Tato, muchas gracias por aceptar. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Así es, amigos de Socceradictos MX, como terminamos esta charla, la verdad es que bastante entretenida con el buen José Antonio Tato Noriega, 2 veces campeón del fútbol mexicano con Pumas y con el equipo de Monarcas, y sobre todo en los últimos años lo recordamos y reconocemos como parte del equipo de ESPN Deportes al lado del buen Fernando Palomo, en esas transmisiones inolvidables, sobre todo de la UEFA Champions League. Los invitamos a que sigan muy al pendiente de todas las redes de Socceradictos, búsquenos así, Socceradictos MX, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y sobre todo también de estas entrevistas, de estos mano a mano que traemos en vivo para todos ustedes. Su amigo Ramón Portillo les agradece y los invita a que sigan al pendiente de los Socceradictos MX.